Hola, buen día. ¿Cómo están? Las semanas anteriores estuvimos trabajando sobre distintas miradas respecto a la arquitectura y cómo esa disciplina se fue haciendo más compleja a medida que las sociedades se fueron transformando en estructuras más complejas. Y esta semana me gustaría que trabajemos con la construcción de la ciudad, sobre el urbanismo. La ciudad es un elemento que está compuesto no solamente por arquitectura, por edificios, sino que tiene otros conceptos que también la componen. Hay vías de circulación, privadas, públicas, peatonales, vehiculares, etc. Hay distintas formas de acceder. Las ciudades pueden ser planificadas, pueden ser dadas por generación espontánea, pueden ser que se adapten a la topografía del lugar o que que transformen la topografía. O sea, las ciudades son muy diversas, han sido muy diversas a lo largo de los siglos y también en los distintos lugares. Pero antes de empezar e indagar sobre las ciudades, me gustaría primero leerles a un autor, Kevin Lynch, que en su libro La imagen de la ciudad, él en realidad lo que hace es analizar 3 ciudades americanas, pero me parece que tiene como una mirada muy profunda sobre qué significa el urbanismo. Y dice, observar las ciudades puede causar un placer particular, por común y corriente que sea la vista. Como una obra arquitectónica, la ciudad es una construcción en el espacio, pero una de gran escala, algo que solo se percibe a lo largo de dilatados periodos. El urbanismo es, por tanto, un arte temporal, que solo rara vez puede utilizar las secuencias controladas y limitadas de otras artes temporales, como la música. En diversas ocasiones y por personas distintas, las secuencias se invierten, se interrumpen, se abandonan, se atajan. La ciudad se ve bajo diferentes luces y condiciones climáticas. Lo que Kevin Lynch está diciendo es que la ciudad es casi como un organismo vivo, que se va transformando. No es lo mismo percibir la ciudad a la mañana con la luz solar que de noche, no es lo mismo la percepción sobre la ciudad en un periodo determinado y en otro posterior. Los contextos cambian y eso hace que la ciudad también sea percibida de otras maneras. Así que primero me gustaría que introduzcamos algunos conceptos dentro del urbanismo, cuáles son esos elementos que componen el urbanismo. Muchas veces hablamos de muchos de estos elementos sin ponerlos todos juntos bajo un mismo paraguas, que es la ciudad. Por ejemplo, hablamos de lo público y lo privado, quizás en algunas estructuras, pero esa estructura también se puede ver, por ejemplo, adentro de las ciudades. También hablamos de los límites o los bordes, qué es lo que enmarca o no las ciudades. Las ciudades pueden ser permeables como pueden ser limitadas. También podemos hablar de espacios abiertos y de espacios cerrados, espacios donde la luz natural invada y los lugares donde no. También hay espacios semicubiertos que pueden ser dentro de las estructuras de las ciudades. Y así podríamos enumerar una cantidad de elementos que las componen. Esta semana lo que quiero es que miremos 2 enclaves particulares. Uno de ellos va a ser un santuario dentro de la ciudad de Grecia en su periodo de la antigüedad clásica. Y el otro va a ser un espacio público de la ciudad de la Roma imperial. Estas dos civilizaciones se sucedieron en el periodo de la antigüedad, fueron distintas y primero vino la civilización griega y luego los romanos fueron los que conquistaron a los pueblos griegos. La ciudad griega es la polis, es una ciudad-estado y tiene 2 corazones. Por un lado, el corazón cívico, que se daba en torno a una plaza seca llamada ágora,
y luego el corazón, digamos, el foco, el núcleo del santuario, que era el lugar más sagrado para la religión. En el caso de Atenas, ese santuario se encontraba dentro de la ciudad sobre una meseta elevada y se la conoce como Acrópolis. Por el otro lado, la ciudad de Roma está entre varias colinas, las 7 colinas que la componen, y en esos valles es que se fue ubicando la ciudad, y en su periodo imperial, en su periodo de mayor poder también a nivel territorial y de conquista, supieron armar un corazón, un foco cívico en torno a lo que se llaman los foros imperiales. ¿Y qué es el foro? El foro es una plaza que podríamos hacer como un paralelismo con el ágora griega. La diferencia es que es una plaza cívica, es una plaza civil, es de uso público, rodeada por edificios cívicos, pero también por lugares de comercio, y esos foros en general tenían como foco, como límite en una de sus puntas, un templo. Cada uno de estos foros imperiales fue construido por un emperador. Así que el templo seleccionado también era acorde a los deseos de ese emperador. Voy a mostrarles entonces las plantas de estos dos enclaves urbanos. Y lo primero que vemos acá, entonces, es la Acrópolis de Atenas. Como verán, se ve bien que tiene un límite, en este caso va a estar dado por la topografía, y una serie de edificios con el principal y el más conocido, que es el Partenón, luego un edificio de acceso llamado Propíleos, luego otro templo, el Erecteón, etc., y otra cantidad de edificios. Esta es una imagen actual, digamos, desde la ciudad, desde abajo, y se ve y se entiende muy bien cómo este santuario está elevado por encima de los límites de la ciudad. Y acá se ve el Partenón. Por el otro lado, estos son los foros imperiales, son varios, el foro de Julio, el foro de Augusto, el foro de Trajano, etc. Y una serie de edificios que van componiendo los bordes de los foros y los templos puestos como si fueran las cabeceras de estas plazas de formas octogonales, con límites muy bien definidos. Esta es una imagen actual. Los foros imperiales están cruzados por una avenida construida en el siglo XX, pero acá se puede ver muy bien parte de estos foros. Este es el foro de Trajano, y la escala que tiene en relación a el tamaño y la monumentalidad de estos espacios urbanos. Como una breve introducción, voy a traer a un autor que ya les mostré en la primer clase, que es Lewis Mumford, en este caso otro libro, La ciudad en la historia, y les voy a leer unas pocas palabras sobre lo que él indica que sería la esencia tanto de la Acrópolis en Grecia, en Atenas, como de los foros imperiales en Roma. Dice de Grecia: el corazón de la ciudad, el centro de sus actividades más valoradas, la esencia de su existencia total, era la Acrópolis. Porque la Acrópolis, pues, era sobre todo el hogar de los dioses de la ciudad, y en ella todos los oficios sagrados derivaban de la naturaleza y la historia. Con un criterio demasiado excluyente se ha limitado la imagen de la Acrópolis ateniense a sus edificios culminantes, sobre todo el Erecteo y el Partenón, que son sus edificios principales. Pero por debajo de estos edificios había una fuente de su poder estético, al igual que de sus actividades. La poderosa roca que levantaba estos edificios hacia el cielo, una roca cuyos tintes azules y rosados contrasta con el mármol de arriba y cuyos escabrosos contornos, incluso cuando los remata un muro escueto, contrastan con la geometría sublime de los templos. Realmente era esta una montaña santa,
y sus primitivos atributos originales contribuían a que así fuera. Con lo cual lo que Mumford está diciendo es que la importancia que tenía este santuario, esta acrópolis para los atenienses era de tal magnitud que se entiende entonces por qué la voluntad de construir en altura este espacio sagrado. Por el otro lado, con respecto a los foros romanos, dice lo siguiente: allí en el foro romano estaba el centro de la vida pública, no solo de la propia Roma, sino de todo el imperio, aunque naturalmente había centros semejantes pero subordinados en otras partes de la ciudad. Allí, entre la colina capitolina y el solar del Palacio Áureo de Nerón o el posterior Coliseo, estaba el gran lugar de asamblea. Allí se congregaban enormes muchedumbres para contemplar el paso de carrozas de sus jefes militares, que hacían desfilar sus trofeos o sus cautivos reales atados a las ruedas de las carrozas, y pasaban bajo arcos triunfales que servían como entradas formales y arquitectónicas a lo que en realidad era un recinto sin muros. La escala monumental y el orden espacial imperaban allí, con la pizca suplementaria de vitalidad que introdujeran los accidentes del tiempo o la topografía. Y Mumford entonces lo que está resaltando con respecto a los foros es un espacio urbano de congregación de gente, un espacio cívico, donde se desfilaban, o sea, era una especie de escenario para mostrar la grandeza del imperio. Así que esta semana quiero que dibujen. Vamos a dibujar un poco. La idea es que elijan una de estas dos enclaves. Puede ser o la Acrópolis de Atenas o los foros imperiales de Roma. Nosotros les vamos a dar las plantas de estos dos enclaves urbanos. Y tenemos ganas que ustedes puedan dibujar la planta a mano, indicando cuáles son los elementos que ustedes consideran importantes a nivel urbano. Les vamos a dar un texto que acompañe y que los dote a ustedes de vocabulario sobre cómo mirar las ciudades, qué es lo que tienen que mirar, ya que es diferente a lo que uno mira cuando mira arquitectura. Entonces, por un lado, queremos que dibujen una planta de ese enclave que ustedes hayan elegido, y por el otro lado un alzado, puede ser un croquis, puede ser una perspectiva, un corte, una vista, algo que muestre la escala en la otra dimensión. En las otras dimensiones, idealmente si lo pueden hacer en 3 dimensiones. Y eso lo van a hacer también según la técnica que a ustedes mejor les sienta, donde se sientan más cómodos. Pero queremos que sea a mano y que puedan volcar indicaciones, pueden sacar flechas con algo para decir y un pequeño texto que acompañe estas imágenes que ustedes van a realizar, estos esquemas, estos esquemas a mano, un pequeño texto de dónde estaría la importancia que ustedes consideran con respecto a estos dos lugares de dos ciudades muy diferentes. Así que anímense a soltar un poco la mano. Y como hago todas las clases, les voy a mostrar dónde pueden buscar algo de información. Vamos a ir a esta página que se llama Arts and Culture de Google, que tiene un montón de páginas para visitar, y si ustedes bajan, tenemos acá para explorar museos alrededor del mundo. Y lo que tiene interesante de esta página es que visita los museos como si fuera caminando adentro. Vamos a ir al mapa, entonces. Primero nos vamos a acercar a Grecia, a la ciudad de Atenas, y vamos a visitar un museo que se llama el Museo de la Acrópolis. Bien, y una vez adentro del Museo de la Acrópolis, que por supuesto pueden ir a la página, al sitio web, ahí está, pero lo que tiene interesante es esto, es explorar el Museo de la Acrópolis caminando como si uno estuviera ahí. ¿Por qué
interesante esto porque pueden ver la escala, se llaman metopas, y decoraban los laterales del Partenón, lo mismo el friso, que estaba en torno pegando toda la vuelta del edificio del Partenón, y de esta manera pueden tener como una percepción diferente respecto a la escala del edificio principal de la Acrópolis. Si volvemos para atrás, volvemos al mapa y nos vamos a ir a Roma. Como ya les mostré, los foros imperiales están bastantes en ruinas, y hay un museo que se llama, acá está, Museo de la Civiltà Romana, que tiene una gran maqueta hecha de toda la ciudad del periodo imperial. Así que vamos a ir a visitarlo entonces, pero nos vamos, pueden visitar todo el museo, pero nos vamos a ir directamente a la maqueta para que ustedes vean el tamaño que tiene esta maqueta de la ciudad de Roma. Y por acá podemos ver, ay, no se ve. Bueno, por ahí está el Coliseo romano, y por ahí cerca están entonces los foros imperiales. Pueden ir también, obviamente, a la página del museo. Así que con esto me parece que tienen material interesante para trabajar. Nosotros además les vamos a mandar unos 2 pequeños videos creo que tienen 2 minutos cada uno, donde les van a dar el contexto un poco más detallado de estos 2 lugares. Y bueno, como les pedí que fueran creativos la semana pasada, esta vez les pido que suelten la mano, que la vayan aflojando, y no vamos a evaluar la calidad artística, sino lo que nos interesa es la intencionalidad de lo que ustedes quieren mostrar. Así que los veo la semana que viene, espero que lo disfruten.